noches, hermanos. Vamos a reanudar nuestro estudio del Catecismo Ortodoxo. Vamos a orar. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por esta bendición que nos concedes de apartar esta hora, los martes, para unirnos en el estudio de tu santa palabra, de esta manera sistemática con este catecismo. Siempre te rogamos que nuestro estudio sea provechoso, y como esto es algo espiritual y no de capacidades humanas, rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento y podamos no solo aprender, sino aplicar en nuestra propia vida como creyentes, como miembros de esta iglesia tuya, a servirte mejor, entendiendo que ese servicio mejorará si te amamos más, y podremos amarte más si te conocemos mejor. Concédenos esto, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Te recuerdo que estamos nosotros desmenuzando, por decirlo así, oyendo parte por parte de lo que de ese símbolo que llamamos el credo de los apóstoles. Entonces, por eso las preguntas se refieren al credo, a cada frase del credo. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho en la pregunta 34, ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Entonces tuvimos la explicación de qué es lo que estamos afirmando cuando decimos que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y vemos que hay implicaciones en eso, que eso no es algo secundario, que es algo esencial de nuestra fe, el creer que esa fue la manera en que fue concebido el Hijo de Dios. Y así vamos una por una. Habíamos visto también en la 35, la pregunta 35, ¿qué beneficio obtienes de la Santa Concepción y Nacimiento de Cristo? Y pues estuvimos entonces hablando del Hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres, siendo Él, habiéndose hecho verdaderamente hombre. Y les recuerdo entonces, para los que estén interesados y puedan adquirirlo, que hay ejemplares del catecismo en físico para la venta. Y se los recomiendo no solo por esta parte de las preguntas, pues está, pero antes de las partes de las preguntas viene una sección bastante útil, histórica, que nos ayuda a entender un poquito de la historia de nuestra denominación. También habíamos tomado un momento en alguna clase para decir por qué es que le decimos así denominación, por qué somos así, por qué nos ponemos este nombre, por qué nos identificamos. Y también estuvimos viendo la realidad de que hoy en día los evangélicos no conocen su historia, no saben ni siquiera por qué son llamados evangélicos. Pues de esto es de lo que se trata, de nuestro interés, de que si hemos de profesar ser cristianos, y también tomamos tiempo para eso, ¿verdad? Entender qué es y por qué lo somos. Bien, entonces vamos a seguir hoy con la pregunta número 36. El tema de hoy es precioso, propiciación, y quisiera que prestemos mucha atención, que traten todos de buscar las citas. En esta vez vamos a hacerlo así, básicamente como vienen las citas que digo, y las leemos y meditamos en ellas. La pregunta 36 dice: ¿qué crees cuando dices que Él padeció? Respuesta: que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que por sus sufrimientos, como el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Entonces,
Vamos a explicar esto yendo a las citas bíblicas que respaldan esta afirmación que hemos hecho sobre esa frase que incluye el credo que dice padeció. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y el que la tenga y levanta su mano puede leerla. Tiempo mientras busco. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Doña Dani. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo de padeció? Presten atención a la palabra desechada ciertamente por los hombres. A veces creemos que el padecimiento de Cristo fue a partir de su arresto, ¿verdad? Cuando ya vienen con palos y Judas lo entrega con el beso y lo azotan y lo escupen y lo golpean y lo crucifican, y todo eso es espantosamente cruel. Pero el padecimiento de Cristo es desde que nació. Desde que nació. Solo imagínense cómo sería ser un niño perfecto y santo al que le tocó vivir rodeado de niños que no son ni perfectos ni santos. Niños peleones, mentirosos, egoístas. Y a eso tuvo que Cristo padecerlo. Y el rechazo de Cristo, pienso que fue desde ahí. ¿Por qué? Porque, seamos realistas, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el mundo? Vean un grupo de niños jugando, tratando. ¿Cómo tratan los niños al niño que es bueno, que es bien educado, que es respetuoso, etcétera? Que hay niños así, ¿verdad? Es maltratado, ¿verdad? Lo que hoy llaman bullying, etcétera, es desechado. Un niño, solo imagínense un niño que en vez de querer perder el tiempo, quiera hacer sus deberes. Un niño que en vez de tapar con mentiras las cosas, quiere decir la verdad, lo que realmente sucedió. Un niño que quiere hacer lo que sus padres le dijeron, aunque todos los de alrededor decían, no, hagámoslo diferente. No haga caso. Ese desechado, esa piedra desechada es desechada durante toda su vida, mis hermanos. Desde que era niño sufrió. Porque él fue un niño verdadero, no era una apariencia de ser humano. Él supo lo que fue ser niño, lo que fue ser adolescente, lo que fue ser un joven y un hombre. Y como les digo, en nuestra sociedad llena de pecado, en este mundo lleno de pecado, al que es verdaderamente bueno y santo, nadie lo alaba. Más bien lo rechazan, lo desechan. ¿Y por qué? Pensemos el por qué. Porque eso nos va a dar también una lección a nosotros que somos ahora seguidores de este Cristo que fue desechado, y a nosotros nos va a pasar en parte lo que a él le pasó. ¿Por qué es que se rechaza al Hijo de Dios? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La luz vino al mundo y los hombres no quisieron la luz. La rechazaron. ¿Por qué? Porque amaron las tinieblas. ¿Y por qué amaron las tinieblas más que la luz? Porque sus obras eran malas. Cristo, donde quiera que estuvo, en toda su vida alumbró con su santidad, perfección, bondad. Todas las virtudes estaban en el Santo Hijo de Dios, y eso molestaba a los que estuvieran alrededor. Eso le va a pasar a usted, mi estimado hermano, si usted quiere brillar con la luz de Cristo. No le va a gustar al otro. ¿Por qué? Porque se va a notar más su pecado. E incluso, tristemente debo decirles que incluso en la iglesia, un hermano que quiera consagrarse al Señor y dejar las vanidades y las mundanalidades y consagrarse más y servir al Señor, habrá quienes en la iglesia no lo comienzan a ver con buenos ojos, porque se nota más lo mediocres que son ellos
mundanos y tal vez hasta inconversos, no sabemos. Pero ese es el asunto, desechado por los hombres, no solo después, sino desde pequeños, se los aseguro. Y viene a todo, y viene a su ministerio, y comienza a predicar el evangelio. ¿Y quiénes fueron los principales que lo rechazaron? Todos los líderes religiosos del país. Él es la piedra, les dijo Pedro en el sermón después de Pentecostés. Él es la piedra desechada por vosotros los edificadores. Entonces, eso es lo que estamos diciendo de padeció. Sí, yo quiero que, no quiero restar de que la pasión y crucifixión de Jesucristo fue algo espantoso. De hecho, a mí me cuesta. Y creo que si leemos los relatos de la crucifixión sin sentir nada, es que ya somos insensibles. Porque cuando usted lee ahí lo que él padeció y lo que hicieron con él, usted debe sentir algo. Pero no fue solo eso su padecimiento, fue toda su vida de padecer. Él padeció verdaderamente. Y vamos ahí a 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. ¿Será así? ¿Sí es así? 18 es. ¿Quién lo tiene? Byron. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Ahora bien, aquí ya estamos hablando más específicamente de su muerte vicaria. Yo quisiera que entonces anoten esa palabra para cuando la escuchen, vicaria o vicario. ¿Qué significa eso? Significa sustituto o en sustitución. Entonces aquí cuando nos dicen el justo por los injustos, es decir, el justo padece en lugar de los injustos. Eso se le llama muerte vicaria. Él en representación de esos injustos que debían recibir, muere. Pero aquí sí es donde es importante también saber esto, que esto es algo una vez para siempre. El ministerio de Cristo en este mundo es irrepetible, una vez para siempre. Y eso es tremendo que diga ahí una vez para siempre, porque significa que es completo, no le faltó absolutamente nada que hacer. Una sola vez, y esta es la razón, por los pecados. Y esta es el fin para llevarnos a Dios. Piénselo bien y póngase usted ahí mismo. Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Si recordamos aquella cita de Mateo 1:21, dice, el ángel le dice a José, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quiénes? A su pueblo de sus pecados. Entonces cuando ustedes leen aquí, él padeció una sola vez por los pecados, usted tiene que verse ahí, porque él padeció por los pecados de su pueblo, no de los que no son su pueblo, los cuales tendrán que pagar por sus pecados. Pero el fin que les decía, que dice, para llevarnos a Dios, esto solo un verdadero cristiano lo puede entender, porque el mundo, el inconverso, el que acaso quiere estar con Dios, llevarlo a Dios, pero él no quiere ir a donde está Dios, él lo que quiere es vivir, disfrutar, lo que sea, pero estar con Dios. No quiere, solo el cristiano sí quiere estar con Dios, pero sabe que el impedimento de estar con Dios son sus pecados. Y entonces aprecia que Cristo pagó una sola vez por esos pecados. Estas cosas que nosotros estamos estudiando son esenciales del Evangelio. Todo verdadero cristiano las tiene que entender y recordárselas. Porque la gente se envuelve después en muchas otras cosas que quiere aprender y le parece que ya esto era como de primer grado. No, esto es esencial a nuestra fe.
Y a veces entonces que nos separemos de esto, ya no tenemos más cristianismo, tenemos una religión vana. Bien, entonces ese padecimiento tenía un propósito: llevarnos a Dios. Y ese padecimiento tenía una causa: Él necesitaba pagar la deuda de nuestros pecados. Vamos a leer ahora Isaías 53, 12. Mauricio. Dice: por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, también tenemos que saber ser cuidadosos de lo que leemos y ver que hay muchas doctrinas que se nos enseñan en un solo versículo. Cuando estamos viendo aquí, ¿verdad?, que Él dice que derramó su vida hasta la muerte, entonces ese es su padecimiento, fue contado con los pecadores. Sabemos que eso significa, porque el mismo relato del Evangelio nos dice que por eso fue que Él fue crucificado en medio de dos malhechores, para que se cumpla esta profecía, contado con los pecadores. Pero aquí después ustedes leen y dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos. Y eso nos recuerda entonces que no es de todos. O sea, tenemos que saber balancear cómo se interpreta el que a veces parece que se incluye todo, pero a veces se nos dice que es de muchos, que no de todos. Entonces eso tenemos que saber interpretarlo. ¿De todos en qué sentido? Toda clase de personas, porque no hay excepción, porque Dios salva ricos, pobres, negros, blancos, chinos, gente vieja, gente joven, gente... En ese sentido es toda clase. Pero en este otro sentido, los muchos son su pueblo. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado por los transgresores. ¿Qué les viene a la mente cuando dice aquí la profecía que Él hubo orado por los transgresores? Debería venir a nuestra mente Juan 17, porque Él hace una oración al Padre y ora por sus discípulos, e incluye en esa oración, dice: y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Ustedes y yo estábamos contados en esa oración, y somos esos transgresores por los cuales Cristo oró. Eso es maravilloso. Entonces entendemos que esa frasecita "y padeció" no está ahí de casualidad, es porque ese padecimiento era necesario y tenía un propósito que cumplirse. Entonces hasta ahora tenemos bien claro: el sacrificio de Cristo fue vicario, fue por nosotros, en nuestro lugar y por nuestra causa. Y ahora vamos a verlo, la parte de la propiciación, en las siguientes citas. ¿Quién puede leer Primera de Juan 2:2? ¿Lo tiene Shirley? ¿Sí? Amén. Entonces aquí es donde tenemos esos otros versículos que también tenemos que saber interpretar, porque nos habla del concepto que sí ya habíamos visto antes, pero vamos a repasarlo: propiciación. La palabra propiciación aquí significa que se ha aplacado la ira. ¿Y por qué había ira? Es la ira de Dios. ¿Por cuál causa? Por causa del pecado.
Miren, si hay una cosa que yo creo que nos falta hoy en día entender, y es porque no se predica, es la realidad de esa ira de Dios contra el pecado. Se predica tanto del amor de Dios y así, y tan distorsionadamente que la gente no. Les voy a leer este versículo, si quieren lo apuntan, no está en el catecismo, pero es con respecto a la ira de Dios. Deuteronomio 29, 24, está hablando del castigo que vendría por el pecado de Israel. Y entonces tiene esta frase ahí, Deuteronomio 29, 24, dice: mas aún todas las naciones dirán. Oigan esta pregunta, mis hermanos: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Ustedes pueden ver en el lenguaje que las naciones dicen: esto que sucedió aquí es espantoso, pero ¿qué es esto? ¿Por qué tan grande ira contra ellos? Entonces, esta realidad nos habla de un Dios que tiene este furor de ira contra el pecado. Y nunca se predica suficiente de cuán detestable es para Dios el pecado, y por eso cuando pasamos a la doctrina de la propiciación no la valoramos suficiente, porque es aplacar esa ira, ese furor de la ira de Dios aplacado por su Hijo Jesucristo. Él es la propiciación. Porque aquí dice: y responderán. ¿Cuál es la razón? Por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Dice aquí que Él es la propiciación. Entonces es aplacar la ira. Esa palabra propiciación viene desde el antiguo pacto, porque lo que había encima del arca del pacto que estaba en el santuario se le llamaba así, el propiciatorio. Y ahí era donde había que poner ¿qué? Sangre. Ahí era donde había que derramar sangre, porque eso era un símbolo de que esa sangre estaba cubriendo el pecado, para que Dios no tomara en cuenta el pecado de ellos, para que se aplacara la ira de Dios. La justa y grande ira de Dios sobre nuestros pecados se aplacaba con el sacrificio, pero sabiendo nosotros que todo aquello era simbólico. Ahora nosotros tenemos la realidad de las cosas, y la sangre derramada de Jesucristo es la propiciación, es lo que nos libra de esa ira de Dios. También creo que es importante que entendamos que somos dados a los extremos, ¿verdad? Si ustedes leen un versículo como ese que yo leí, ven ese días de ira, de furor, pero tenemos que ver el Dios que incomprensiblemente, con un amor más allá de nuestro entendimiento, es capaz de entregar a su propio Hijo para salvarnos. Es el mismo Dios. ¿Ven? Eso es maravilloso. Y nosotros tenemos que aceptar ambas verdades. Como suele pasar en las doctrinas, la gente quiere razonar: Él es o así o Él es o así. Entonces escoge cuál. Pero no, Él es ambas cosas. Hebreos dice así, ¿verdad? Que nuestro Dios es fuego consumidor. Pero Juan dice que nuestro Dios es amor. Ambas cosas son ciertas. Ahora bien, entonces en el versículo dice que esto era importante entender, y les digo cómo es que nosotros entendemos una frase como esta. Dice que es aplacar la ira de Dios sobre nuestros pecados, pero después dice: y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, esto era algo imposible de creer para los judíos de este tiempo. Que ellos le dijeran que había propiciación para otros que no fueran de Israel. Y ese es el sentido en el que esa palabra está ahí. Ahora, tenemos que profundizar y decir: ¿y por qué no puede significar, cuando dice que Él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino los del mundo, los de todo el mundo? ¿Por qué no puede significar que es la propiciación por los pecados de absolutamente toda persona en el mundo? ¿Por qué no puede significar eso? Porque eso me llevaría, si razono correctamente, al universalismo. Porque entonces ya Dios no tiene nada pendiente, ni nadie tiene nada pendiente con Dios.
porque ya Cristo propició por todos y cada uno. No, nosotros creemos es que se está refiriendo, Juan le está hablando a una comunidad judía, hebrea, y diciéndole, no solo es por nosotros, sino por gente de todo el mundo. ¿Ven? Y ellos no lo podían creer. Y si ustedes, para apoyar esto, lean en Hechos 10 cómo les costó a ellos entender que Pedro predicara a gentiles y que el Espíritu Santo viniera sobre gentiles. Eso se asombraron y dijeron, ¿cómo? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, y glorificaron a Dios. Pero todavía no lo entendían, seguían sin entender eso. Por eso es el énfasis de que no solo para nosotros, no solo para los hebreos. Y algo que tenían que entender, y que todavía hay mucha gente que no entiende, es que ese Israel del que se habla no es la descendencia física de Abraham, sino todos los que son de la fe de Abraham. Todos son ese pueblo de Dios. Y capítulo 4, versículo 10. Vale, ¿sí? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces ven lo que les digo, mis hermanos, que no es un solo lado el que vemos, sino que ambos lados en un mismo versículo. Porque si estamos hablando de propiciación, es que hay una ira necesaria de aplacar. Pero aquí se nos está hablando de amor. Dios mismo está proveyendo en su Hijo quien aplaque la justa ira de Dios. Y bueno, también el versículo creo que nos sirve excelentemente, espero que lo conozcan, pero si no, ¿cuál es el orden de la salvación? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Desde dónde empieza todo? Desde Dios, no desde nosotros. Usted no lo amó a Él, sino fue Él el que lo amó a usted. Entonces, aunque la gente habla mucho de aceptar a Cristo, más bien deberíamos hablar de ser aceptados por Él. Él nos aceptó a nosotros. Y eso debería de llenar nuestro corazón de alegría y de... Bueno, Él nos aceptó. Nos atrajo hacia mí, venga. Quiso que estuviéramos con Él, nos aceptó. Y entonces Él envió a su Hijo, dice, en propiciación. Para esto fue que Jesús padeció. ¿Por qué es importante que enfaticemos esto mucho? Porque hay gente que sigue diciendo por ahí que Cristo lo que vino es a darnos un ejemplo. Y ellos piensan en eso, en Cristo como un ejemplo de vida, como un ejemplo de líder pacífico. Cuidémonos de tal cosa, porque la razón por la cual el Hijo de Dios vino es porque nosotros, sin eso, teníamos que enfrentar el juicio de Dios. Y la santa ira de Dios caería sobre nosotros el día final. Pero gracias al padecimiento de nuestro Señor Jesús, que vuelvo a decirles, medite en su casa cuando pueda, cosas de toda su vida, como joven, como adulto, que las tuvo que pasar Jesús, pero siendo el santo y perfecto, no como usted y como yo. Todo lo que tuvo que escuchar, incluso tener que soportar a padres, y eran padres buenos y piadosos, pero pecadores, y siendo Él perfecto, justo y santo. Sus familiares, sus hermanos, los que se criaron con Él, y ni qué decir luego de soportar a esos fariseos hipócritas, gente mala, de mal corazón, que Él les decía, ustedes son hipócritas, les da lástima su bestia que se cae, pero no le da lástima su semejante, su prójimo que está con un problema. De todo eso era padecimiento para Él, porque Él tenía sentimientos como nosotros, los mismos. Vamos a la pregunta siguiente, y dice, ¿por qué debía padecer
bajo Pilato como su juez, para que siendo inocente, dice la respuesta, para que siendo inocente y aún así condenado ante un juez civil, no libre del severo juicio de Dios que permanece sobre todos los hombres. Vean que dice, padeció bajo Poncio Pilato. Nuestra fe es una fe histórica que hace referencia a personas que existieron. Nosotros, eso es digno de recalcarse. Este personaje que la Sagrada Escritura nos dice que fue gobernador de Judea, Poncio Pilato, no solo aparece en la Biblia, los anales de la historia muestran que ese gobernador existió y bajo ese gobierno fue juzgado nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio nos registra claramente su inocencia en el juicio. Vamos a leerlos. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, no importa, lo volvemos a leer. Lucas 23, 14. Mauricio. Y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. No he hallado delito alguno. Así dice el Isaías 53, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Tenemos a una autoridad romana. Recuerden que los romanos se jactaban del derecho romano. Los romanos como cultura se jactaban de no ser como los bárbaros. Había todo un código de leyes en Roma y en todo el imperio. Y sin embargo, este tribunal humano daba fe de que no, era inocente. Sin embargo, lo condenan. Juan 19, 4. Dice así: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Esa es frase en latín, ecce homo. Véanlo aquí, él es el hombre. ¿Y ustedes creen que eso es casualidad que dijera Pilato eso? He aquí el hombre. Porque verdaderamente Él se hizo hombre y padeció como hombre. Y como hombre es que es mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. He aquí el hombre. Yo voy a seguir leyendo porque a mí me impacta mucho este relato de Juan, la conversación entre Cristo y Pilato. Y Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, qué tremendo esto, qué relato y qué grandes verdades hay aquí. Un hombre que tiene autoridad, que se le dio autoridad y se le dio una autoridad para que hiciera justicia y hace la mayor injusticia posible. Porque nosotros a veces hablamos, ¿verdad?, de inocentes y decimos, él es inocente, el otro es inocente. Es inocente de algo en específico, pero usted ni nadie nace inocente por completo. Ya venimos manchados y culpables. Es una doctrina que no es bien aceptada, pero ya somos culpables. Pero aquí está el único inocente al cual se le trata como un malhechor. Y Pilato sabía algo y percibió algo, porque dice que tuvo más miedo. Pero cuando leemos todo esto y todo eso que sucedió, siempre tenemos que hacer esas aplicaciones. ¿Y yo qué? ¿Dónde estoy yo ahí? ¿En cuál lado estoy? Porque usted puede estar del lado de Pilato, del que se quiere lavar las manos y dice, no, yo no participo en esto. ¿Quiere ser neutral? Como hoy en día la gente cree que puede ser neutral. O puede ser como los otros. Es realmente impresionante que esto esté pasando una semana después, menos de una semana después de que estaban gritándole Hosana. Pues así es como tenemos que leer, mis hermanos, el Evangelio, meditando mucho en lo que ahí dice y viendo qué se me enseña ahí, el padecimiento del Hijo de Dios y por qué padeció a Él en propiciación por mis pecados. ¿Y qué significa eso? Que ya yo no los tengo que pagar porque es un sacrificio vicario en sustitución de, sufrió lo que yo debería haber sufrido. El Salmo 69 es simplemente, estoy en la pregunta 37, el Salmo 69 realmente es profético sobre Cristo, pero leamos Isaías 53, 4. Sí, Mauricio. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bien, el lenguaje de los profetas a veces es difícil de entender. ¿De qué lado se está poniendo Isaías? Él se incluye ¿cómo? Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué significa? Bueno, primero lo que decía de que Él verdaderamente se hizo hombre, tuvo cuerpo y alma humana, sabe lo que es sufrir, tener un cuerpo frágil de carne, pero también dice, molido por nuestros pecados. Es decir, que ese sufrimiento, y vean la descripción, molido. Molido es un verbo que lo que dice es que fue maltratado al extremo. ¿Cómo es cuando usted muele algo, verdad? Lo despedaza, lo desmenuza. Esa es la idea que se nos quiere decir, aplastado. ¿Y qué es lo que lo aplasta? La ira de Dios que viene sobre nuestros pecados. Pero Él la soporta. Él la soporta para que nosotros no tengamos que pasar por ella. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es muy triste cuando la gente toma este versículo para hablar solo de sanidad.
¿Por qué digo qué triste? Porque de lo que sea que Dios le sane a usted, se volverá a enfermar. Este cuerpo es así y una vez se va a morir de por sí. Entonces, ¿cómo vas a tratar de eso? ¿Cómo va a tomar ese versículo para pensar que habla de sanidad divina física? Por su llaga fuimos nosotros curados. Nos habla de algo mucho más grande. La enfermedad era una lepra de pudrición que teníamos, una llaga verdaderamente horrenda, y por la llaga de Cristo es quitada nuestra llaga. Por su llaga fuimos curados. El castigo de nuestra paz. Él es nuestra paz, dice la Sagrada Escritura. Y siempre quisiera que recordemos esto. Cuando leamos las palabras de Cristo, que dice al Padre, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, dice la Escritura, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted lea eso, siempre agradezca y alabe a Dios, porque usted nunca tendrá que decir algo así. Nunca, jamás, nunca usted se tendrá que sentir desamparado de Dios. Sin embargo, Jesús sintió verdaderamente el abandono. No pudiéramos decir que eso ocurrió de una manera real porque Él es Dios también, pero ese sentimiento de terrible y espantoso abandono nunca lo tendremos que sufrir nosotros, porque Él lo sufrió. Por su llaga fuimos nosotros curados. Un versículo precioso, 2 Corintios 5:21, de estos de memorizar. ¿Quién lo tiene? Sí. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es algo, ¿saben, hermanos, de lo que es más rechazado? La gente que dice, eso no puede ser. No pueden tener una religión que se base en algo como esto, porque en la religión, en cualquier tipo de religión que el ser humano haga, es el ser humano el que se gana de alguna manera la salvación, el estar con Dios, el estar en paz con Dios. Y aquí no. Aquí ocurrió por un intercambio de que aquel que no conoció pecado, y por eso les decía que pensemos en Cristo en toda su vida, al que no conoció pecado nunca, ni desde pequeño ni a ninguna edad, no conoció pecado, y sin embargo fue en aquella cruz tratado como el pecado mismo, porque dice, lo hizo pecado, para que nosotros, esa es la razón, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esta es la doctrina también de la justificación aquí metida. Recuerden que la justificación no es algo que vamos alcanzando, es algo que se nos imputa, es algo que se nos dice que ya lo tenemos, nos es atribuido, es otra palabra, ya lo tiene usted. Y esto es tremendo, porque usted dice, usted se ve a usted mismo y dice, yo, justo. No. Con tantísimos defectos y fallas y pecados, pero dice que Él nos hace justicia de Dios en Él. Todo está en, si usted está en Él. Si usted está en Él, esto es cierto para usted. Y vamos a leer una cita más. Hoy vamos a terminar un poquito antes porque yo tengo una reunión y no quiero que se me haga demasiado tarde. Entonces, vamos a ir a Gálatas 3:13. Adelante. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Gracias. Hecho por nosotros maldición. Son palabras realmente difíciles de tragar. Es el Hijo de Dios, el Santo de los santos.
hecho por nosotros maldición, para que nosotros tengamos la bendición. Creo que me da tiempo de la siguiente pregunta está muy relacionada, entonces la voy a ver rápido porque tiene que ver con esto. La pregunta 38 dice, ¿pero tiene alguna importancia que Él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte? La respuesta dice, sí, es importante, porque por ello se me asegura que tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz era maldita por Dios. Eso es lo que acabamos de leer, Gálatas 3:13. Porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Y miren, nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos eso, que había maldición sobre el colgado, sobre el del madero, pero no pensábamos al leer eso, que eso realmente lo que se refiere es a Jesucristo, al Hijo de Dios, que un día va a recibir toda la maldición por nuestros pecados para que nosotros tengamos la bendición de Dios. Entonces, eso, el que está en la ley, está en Deuteronomio 21:23, lo pueden buscar luego, pero creo que lo conocen. Vamos a dejarlo aquí y pedir al Señor que todo esto lo use el Espíritu Santo para generar en nosotros un más profundo amor por Jesucristo. Oremos. Dios bendito, hoy hemos estudiado el padecimiento de tu Hijo Jesucristo, el por qué y el para qué de ese sufrimiento. Nos presentamos ante ti pidiéndote perdón porque no valoramos suficiente ese precioso sacrificio de tu Hijo. Haznos entender que nuestros pecados merecen tu justa y santa ira y haznos admirarnos al ver que Cristo aplacó esa ira con el sacrificio de la cruz. A Él sea la honra y la gloria por siempre, por siempre. Amén. Dios los bendiga.